Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Escalera, Escalera. donde cada viernes Gerardo Escalera o Joan Escalera les contaremos una historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. Hola rolleros, ¿cómo están? El día de hoy les voy a platicar una historia de amor, sí, mucho amor, y de esas que nos gustan y que hemos estado viendo alrededor de este 14 de febrero. Y bueno, Bueno, del mes, ¿no? Del mes febrero. Como del sí, 14 de febrero no tanto, pero bueno, de amor, un mes de amor, de dejémoslo así. amores que matan, Ajá, como nuestro título del mes. así es. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de los Murders, o lo que es lo mismo, los asesinos de los páramos. Wow, o sea, otros asesinos. ¿No Otros asesinos. bastó con Ken y Barbie? No, no me bastó. Estos me caen mejor. Pero bueno, Ok, cuéntanos. A ver, platícame. estos no eran tan guapos. Estos eran como más triviales. Pero en fin, Ok. doy contexto. A mediados de los años 60, Ian Brady, de 27 años, y Myra Hindley, de 23 años, fueron acusados de asesinar a varias menores de edad y a varios menores de edad, o sea, varias y varios. ¿Otra vez? Así es, y automáticamente se convirtieron en los criminales más repudiados de Gran Bretaña. De Ian Brady se decía que era un psicópata sádico y enfermo, un torturador de animales obsesionado con Hitler y que se masturbaba viendo propaganda nazi. Ay, no me digas. O sea, veía Y, el bigote de Hitler y que decía, oh, qué ajá, sensual, se señor. decía, oh, Es sí, usted muy sensual. sí, algo por el estilo. Dios mío, Diga, ok. diga Mein Kampf. Bueno, al mismo tiempo, Myra Hindley fue descrita como una mujer cruel y despiadada que seguía ciegamente las órdenes de su amante. Otra. A Ok. continuación, vamos a ver la historia de los asesinos de los páramos, o como se les conoció en Inglaterra, como los Murders, ¿de acuerdo? Ok. Voy a empezar a dar un poquito de contexto de quién fue cada quien, como siempre, porque me gusta ahondar bien en los temas. Ujú. Primero voy a hablar de Myra Hindley, porque pues las damas primero, que nació el 23 de julio de 1942 en el distrito de Crumpsall, Manchester, Inglaterra. Ella se crió en una típica familia de clase media, aunque su padre, un ex militar, con un mal carácter, a veces se mostraba violento con la familia. En 1949, el matrimonio de los Hindley tendría a su segunda hija llamada Maureen, y la situación familiar se complicó, porque pues evidentemente no eran buenos tiempos, no había mucho dinero, ¿no? Y familia clase mediera, ¿no? La casa donde vivían era bastante pequeña y tuvieron que enviar a Mayra a vivir con su abuela. Mayra era una niña que no representaba ningún problema y sacaba buenas calificaciones, era responsable, ¿no? Ok. Sin embargo, ella empezó a notar que pues, nadie la controlaba. ¿En qué? Pues en restringirle nada, no le Ah, ok, daban no tenía límites. Ajá. Ok. Sus Ujú. padres estaban enfocados en la educación de su hermana menor y su abuela se hacía de la vista gorda cuando, pues, Mayrin decía, hoy no quiere ir a la escuela Ok. y se quedaba en la casa. Increíblemente, a pesar de no asistir, siempre mantuvo excelentes calificaciones sobre el promedio. No será inteligente. De hecho, Mayra tenía un coeficiente intelectual de 107, un poquito arribita del promedio, poquito. Ok. Ujú. Ajá. Sin embargo, cuando se le presentó la oportunidad de aplicar para entrar al instituto, no pudo siquiera alcanzar un puntaje mínimo, por lo que tuvo que asistir a una escuela de formación especial. Digámoslo así como una clase o una escuela de tipo educación técnica, por así decirlo. Ah, ok, entonces no es una escuela especial. Eh, No, bueno, a lo mejor digamos para que, ellos sí. ajá, porque pues en ese tiempo la idea era pues que entrara a la universidad, ¿no? Ok, ajá. Bueno, hablando académicamente, Espera, entonces yo estudié en una escuela de educación especial, mi primer carrera. por así decirlo, Ah, qué feo. tú y muchas más, pero bueno, hablando académicamente, ya que entró a esta escuela especial, Ajá.
Iba bastante bien, siendo considerada una buena estudiante por los profesores. Sin embargo, pues como toda chica y como todo hombre, empezó a sufrir cambios su cuerpo, ¿no? Claro. Ujú. Porque adolescencia, ¿no? Ujú. Su apariencia física se convirtió en un problema, ya que tenía caderas anchas, Ok. ojos pequeños, un mentón muy tosco y nariz algo Ujú. aguileña, y pues no resultaba ser atractiva para los chicos. Ujú. Y esto la llevó a ser objeto de burla tanto de hombres como de alguna de sus compañeras. Maldito bullying. Así Ajá. es. Su único escape y refugio durante esta etapa era la lectura y la escritura, donde escribió varios poemas y pensamientos en los que reflejaba sus fantasías, donde la más recurrente era encontrarse un príncipe azul, ¿no? Que la hiciera sentir bella, deseable y segura, ¿no? Ay, como Romeo y Julieta. Ajá. Bueno, Ay, San Valentín, ajá. algunas personas de su generación la describieron como una buena persona, dispuesta a ayudar, y era un amante de los animales. De Otra. hecho, ella mencionaba que su mejor amigo era su perro, que ella Mm, consideraba que su perro era su mejor amigo. Digo, todos consideramos a nuestro perro nuestro mejor amigo, ¿no? claro, el mío es mi bebé. Ajá. Pero bueno, al llegar a la adolescencia, Mayra se notaba como alguien más madura para la edad que tenía. A pesar de todos estos defectos físicos, ella se veía a sí misma como alguien más maduro que el promedio. Ok. Y muchos vecinos y conocidos sabían que poseía un gusto por los niños y no dudaba en pedirles que los cuidaran, perdón, cuando tenía algún compromiso. Era Ah, ok, como ok. la nani Ajá. de los niños, ¿no? Ajá. Y bueno, a los 15 años, Mayra sufrió una tragedia que marcaría su vida para siempre. Ok. Su gran amigo Michael Higgins, de 13 años, con quien formó un fuerte lazo que hacía que Higgins confiara ciegamente en Mayra. O sea, si Mayra le decía, siéntate y cállate porque yo te lo digo, lo hacía, ¿no? Quien incluso lo consideraba como un hermano pequeño. En junio de 1957, Higgins murió ahogado al ir a nadar una tarde. Lo que le causó un shock enorme a Mayra fue que Michael había ido a pedirle a Mayra, que era una buena nadadora, que lo acompañara. Pero Mayra le dijo, mira, estoy muy cansado, vengo de la escuela, me toca fletarme a lo mejor el fin de semana a trabajar, no quiero ir, estoy muy cansada. Se fue este niño Higgins y se ahogó. Ay, qué feo. No, ese es el peor sentimiento que puedes tener cuando una persona muere. El no poder ayudarlo, o el que te haya pedido ayuda, o el que no hayas podido hablar con él. Oh. Así es. Entonces Mayra creyó que si ella hubiera ido con Michael, Ujú. podría haberlo salvado, porque pues Claro. evidentemente ella era una nadadora experimentada, ¿no? Y bueno, después de esto, Mayra se convirtió al catolicismo de una manera obsesiva, pero Ujú. obsesiva. Le dejaron de importar sus estudios, bajó su rendimiento en la escuela, muy notablemente, tanto así que durante meses Mayra lloraba constantemente y encendía velas en nombre de su amigo por todas las iglesias de la ciudad. Además de que visitaba la tumba de su amigo religiosamente todos los días, Ujú. ¿no? Y bueno, acrecentando así su distanciamiento del resto de las personas. Si ya era una persona solitaria, ahora Aislada, se ¿no? volvió Claro. el triple, ¿no? No, pobre. Y bueno, se terminó hundiendo en la soledad y la depresión, todo por la parte de que su amigo había fallecido, ¿no? Moraleja, no tengan amigos. Digo, este, no es cierto, acompañen a sus amigos. Pero bueno, no sería hasta 1959 cuando Mayra pareció que se había reconectado con el mundo real después de este largo y doloroso duelo, donde por fin entendió que debía continuar y conseguir un empleo, ya que no podía pasarse toda la vida pues en la miseria, en la tristeza, en la depresión, ¿no? Ujú. Y en ese mismo año consiguió un empleo como mecanógrafa, no te ves reflejada. No, y En, por cierto, espera, déjame, voy a uh-huh, interrumpir tantito tu investigación para uh-huh. decir que los que nos están escuchando en Spotify, porque ya logramos estar en Spotify y en algunas plataformas de podcast para poder escucharnos ya directamente en podcast, y nos están escuchando en esas plataformas, corran a vernos a YouTube por las caras que estoy haciendo para que entiendan por qué dijiste eso. Entonces ya, Claro, lo siento, perdón por no te interrumpir. preocupes, era un anuncio necesario. Sí, 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 ok. Bueno, entró a trabajar como Entonces mecanógrafa. no me veo reflejada, ok. Ajá. Entró a trabajar como mecanógrafa en una empresa que se llamaba Millward Merchandise. Ajá.
Sin embargo, ella seguía escribiendo en su diario, porque no se le quitó esta maña, ¿no? Que necesitaba a alguien en su vida, alguien único, alguien maduro, Un a un hombre príncipe especial. azul. Porque de hecho durante este tiempo Mayra salió con varios sujetos, pero ella decía que ella tenía que bajarse a su nivel, ¿no? O sea, los chavos eran como muy infantiles, como Ok. que nada más de besito, manita sudada, ella quería a alguien que fuera un hombre de O verdad. sea, le gustaban mayores. Ella cantaba la de A mí me gustan mayores, ¿no? Ok. Esos que llaman señores, así cantaba, Ok. Ok. pero en versión post-punk. Pero bueno, ahora esa fue la historia de Mayra. Ahora voy a Mayra. hablarles de Ian Duncan Stewart. Ok. Ian Duncan. Nació el 2 de enero de 1938 en Gorbals, Escocia, uno de los barrios más duros de Glasgow. Si ya de por sí Escocia es difícil, nacer en Glasgow está cabrón. Y bueno, su padre falleció poco antes de que él naciera, pasando así los primeros meses de su nacimiento únicamente en compañía de su madre Margaret Stewart, que era más conocida después como Peggy, así como Peggy Carter, la de Capitán América, más o menos, la cual trabajaba todo el día para poder pagar los servicios de una niñera que pudiera cuidar y mantener a su bebé sin que ella se volviera loca y no se volviera un problema mayúsculo. Eso me sonó como a muchas mamás de la actualidad. Ok. Ajá. Y bueno, Peggy buscó una solución definitiva. Su única y brillante idea fue poner un anuncio en el periódico local en donde explicaba su compleja situación Me y estoy pedía volviendo loca. Necesito una niñera ya. ¿Así? algo así, pero un poquito más hardcore. Ah, caray. Ok. Y A ver. pedía a una familia acomodada que se hiciera cargo de su hijo. A Ok. cambio, ella estaba dispuesta a dar el dinero que el gobierno le daba por ser una madre soltera. O sea, era como de, ustedes se quedan con el niño. Remato, hijo, por Ajá. desesperarme, pero no se va sin su dinero. Es Ok. un buen negocio. O sea, te van a dar un niño y aparte te van a dar lana. En Dios fin, mío, ok. así Ay, fue Dios mío, esa gente loca. como Mary y Joan Sloan, un matrimonio con 4 hijos, decidió adoptar a Ian. Después de leer el anuncio, porque dijeron, bueno, pues mira, pobre niño, tenemos la posibilidad, somos una A familia ver, mediana. espera un segundo. Disculpen una falla técnica, una falla bastante Molesta. molesta. Pero ok, entonces, recapitulando, se supone que entonces esta señora, Peggy, Peggy. no podía mantener a su hijo o le desesperaba a su hijo y por lo tanto entonces quiso poner un anuncio en el periódico Digamos que que, se regala niño con todo y ajá, billete. más bien eso, ¿no? O Ok, sea, de no lo soporto, no puedo trabajar con él. O sea, es como, ya me estoy gastando más dinero en en niñeras. niñeras que en lo que Pero, realmente estoy pagando, ¿no? pero si estás de acuerdo, iba a ser exactamente, bueno, no, a lo mejor no lo mismo, ¿verdad? Porque No, sí. porque nada más pagaría sus propios gastos. Ok, bueno. ¿Y entonces qué pasó después? Puso el anuncio y ¿qué Bueno, pasó? Mary y John Sloan, un matrimonio con 4 hijos, decidió adoptar a Ian después de leer el anuncio. Dijeron, bueno, tenemos la posibilidad, pues no nos caería mal un angelito Cuatro más, hijos, no nos caería mal un angelito más, ¿no? Lo podemos mantener, vamos a mantenerlo, ¿no? un angelito que trae billetitos. Así es, ¿no? Entonces, sin embargo, sabían que la pequeña bestia resultaría tener un temperamento irritable, sufrir ataques de ira incontenibles y era capaz de azotar su cabeza contra las paredes si las Dios santo. cosas no le salían como él quería. Oh, por Dios. Ajá. O sea, no sabían lo que se estaban llevando, ¿no? Pero bueno, Bueno, ahorita te digo. increíblemente la supermadre Peggy solía visitarlo cada domingo y él solamente la conocía como la tía Peggy, Claro. ¿no? En su vida escolar, Ian poseía unas calificaciones regulares, aceptables, de esas veces que sacas un 7 toda la vida y pues bueno, no reprobó, ¿no? Y tenía a todos sus compañeros aterrorizados porque los atormentaba de manera constante. Y se cree que abusó sexualmente a uno de ellos antes de los 15 años, al cual obligaba a utilizar un lápiz labial durante los recreos. Ay, Dios mío.
O sea, Y además, Ian era conocido en todo Glasgow ujú. porque era el único güey que no sabía jugar fútbol. El que se azota contra las paredes y no sabe jugar fútbol. Le decían, no, güey, tú remata y no sabía. Así como le pegas a la pared, Así así. cuando le pegas a la pared, así remata el balón, cabrón. Pero no pudo, ¿no? Ok. Entonces todos en el barrio lo conocían por eso, porque era el güey que era, se estrellaba en la pared y no sabía jugar fútbol, ¿no? Y en Ok. Glasgow, pues, ¿no? Pero bueno, cuando Ian cumplió los 12 años, la mujer dejó de visitarlo, la tía Peggy, Ajá. ya que se había casado y mudado a Manchester con un tipo Qué llamado conveniente. Patrick Brady. No como Tom Brady, pero sí Tom Brady. Imagínense a Tom Brady. Bueno, poco tiempo después, sus padres adoptivos le confesaron le confesaron a Ian que la dichosa tía Peggy era en realidad su madre biológica y que ellos lo habían adoptado. Ups. Pues sí, cataplum, ahí se cayó todo. Se azotó en la pared. Digo, ¿qué pasó? Cayó en cruz. Más bien, cayó en una suástica nazi. Sí, porque le Durante, gustaban las cosas nazis, ¿no? Ajá. durante esta etapa se comportó como un matón, se emborrachaba con frecuencia Ujú. y cometía todo tipo de actos ilícitos. Y poco a poco se fue metiendo en cosas más serias. Fue arrestado en 3 ocasiones por robo antes de cumplir los 17 años, por lo que tuvo que mudarse a la casa de su madre biológica, la tía Peggy, ¿no? Hasta Manchester, para que no lo encarcelaran, porque recordemos que Glasgow pues, no tiene jurisdicción sobre Manchester, ¿no? Ok. Y bueno, a pesar de que su madre biológica lo reconoció como su hijo, o sea, sí le dijo, sí, tú eres mi hijo, ¿no? Ujú. Pasó esto, bla, 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 y su nuevo marido, Patrick Brady, le otorgó su apellido Brady, o sea, ya no era más Ian Brown, ahora era Ian Brady. Brady. Ajá. Ajá. Su frustración nunca desapareció y nunca le perdonó a su madre el hecho de que lo abandonara siendo un bebé y la forma en la que lo había abandonado. Pero no lo abandonó, nada más lo brindó a una familia de 4 hijos en el cual Mira, le iba a pagar. si a ti te dicen, vamos a darte un bebé y te vamos a pagar, pues obviamente lo vas a aceptar, ¿no? No. Bueno, tú Ajá. no, pero el dinero sí. Ok. Ahora, con los Ajá. años, Ay, se perdón. convirtió en un desadaptado total social, Claro. Ajá. que prefería pasar el tiempo leyendo en casa o bien pasear por los páramos de Saddleworth, en el condado de Lancashire. Páramos. Se consideraba a sí Mm. mismo como un intelectual y filósofo, pero al mismo tiempo en un misántropo y un nihilista, alejándose y negando todo principio social, moral, político o religioso. ¿Misántripo? ¿O qué? Misántropo, ¿Y misántropo, eso qué es? que odia a las mujeres, pero Ah, no por no es el género. misógino, No sino por el género, sino misón. porque cree que son menor en su condición física, mental, o sea, Ah, más bueno, es como que de, porque traía ideas ajá, de Hitler. Ok. así es. Y bueno, Ujú. aquí me empecé yo a proyectar con el joven Ian, me empezó a Como caer que muy bien. proyectar. Me empezó a caer muy bien, No, bueno, ajá. principalmente influenciado por la ideología nazi y las interpretaciones de Adolf Hitler en su libro Mein Kampf. No porque hoy te veas tan blanco te quieras sentir Hitler, ¿eh? Ok. Para los que sepan cuál es el libro de Mein Kampf, es el de Mi lucha, ¿no? Ok. Ujú. Y se obsesionó con la teoría del superhombre de Friedrich Nietzsche, Nietzsche. en el cual voy a explicar a grandes rasgos qué significa esta ideología del superhombre. Ujú. Explica que aquel hombre que alcanza su estado de madurez espiritual y moral superior al resto de la población es capaz de generar su propio sistema de valores y para poder asumir ese poder es necesario reconocer que no existe ningún Dios ni otro ser espiritual que le otorgue un sentido a la vida. Ujú. Por eso fue que me empecé a identificar con él. Pero en fin, y es así como quería viviría, sin reglas y con una versión social a la autoridad Sin un super yo que le dijera qué hacer y qué no hacer. y volviéndose, dejando a un lado lo sociópata para convertirse totalmente en un psicópata. Darle vuelo al ello. Ajá. Así es. Y Perdón, bueno, salió mi parte psicológica. Ujú.
Como toda buena madre, la tía Peggy, ahora madre Peggy o mami Peggy, como toda buena madre que nos ve sin qué hacer, Ajá. lo obligó a buscar un trabajo. Ok. Y le dijo, ya estuvo de que estés tirado en el sillón leyéndole, ya sabes, ¿no? Lo típico. Ahí me volvió a ver reflejado. En fin, el punto es, Saludos, mami, te amamos. nunca ves este programa y que espero que nunca lo veas, porque estoy hablando Sí. de ti. En Qué fin, bueno que no lo ves. Gracias, mami. Ian Brady comenzó a trabajar en aquel entonces en una carnicería. Ay, Dios santo. Mala elección. No, sí, bastante. Y depende a quién le preguntes, Ajá. algunos dicen que mientras cortaba la carne y los huesos de los animales, pues empezó a adquirir cierto interés en la mutilación de animales. Ujú. Aunque otros dicen que esto no es del todo cierto, ya que él amaba a los animales, igual que Hitler. Por eso dije, según a quien tú le preguntes, ¿no? Ujú. Bueno, pero fue Según la despedido. versión. Ajá. Ok. Pero fue despedido porque Ujú. no le gustaba recibir órdenes. Y además, también fue despedido porque se enfrentó de manera violenta con sus jefes. O sea, se agarró a madrazos, para pronto, ¿no? Le han de haber dicho, baja la res, no quiso, se puso loco, y ya saben, como todo Que es buen algo muy normal porque psicópata. él quería vivir sin reglas, ¿no? Entonces, el Ujú. que lo mandaran, el que le dijeran, el que le hicieran sentir como bajo un mando, una autoridad, Sobre pues un yugo. obviamente, Ajá. ¿no? Claro, ok. Ujú. Entonces ahí es donde surgió esta parte de decir, no, no más, ¿ok? Ok, perfecto, hasta Perdón. ahí todo Hice bien. una pausa dramática para tomar agüita. Qué rica agüita. Bueno, al percibirse como alguien superior, como un superhombre, como él mismo se llamaba, decidió convertirse en un delincuente. Ok. Y ahora buscaba ser un temible y peligroso delincuente. Y su mayor fantasía era robar un banco. Porque acaba de ver una película en la que robaban un banco, ya sabes, ¿no? La típica, ¿no? No, está bien, yo veo la gran estafa y Sí, no, yo también veo quisiera ser George Ocean's Clooney, Eleven y ¿no? esas ondas y yo quisiera este, hacerlo Yo también, quisiera pero... ser George Clooney, pero me faltan canas. En fin, el punto es, fue arrestado y condenado a 2 años de prisión. Y cuando salió de la cárcel a los 21 años, en febrero de 1959, se puso a trabajar ya de manera formal, más lícito, como secretario de una empresa de distribución de productos químicos. En 1961 conoció a una secretaria de 18 años que había sido contratada recientemente llamada Mayra Hindley, quien quedó impresionada con el joven alto y delgado de presencia imponente que llegaba al trabajo en su moto, con una chamarra de cuero, lentes oscuros negros, y se convirtió en su instant crush. Lo vio y Espérame, dijo, era su príncipe azul, no en un caballo, pero sí en una moto. ¿Qué estaba esperando? llegó su Edward Cullen, digámoslo así. Ay, no, por Es que favor. hay una foto en la que está con su moto así, y sí se ve muy blanco el güey, la verdad. Pero bueno, Ok, bueno. hasta que el 22 de diciembre de 1961, la fuerza del destino y su Ay, no, inevitable por favor. paso hizo que ambos se Ujú. toparan en una fiesta que la misma empresa había organizado Ah, ok, ok. y se besaron por primera vez, Ay, qué romántico. Ok. haciendo que de ahí en adelante se volvieran inseparables. Ah, Detalle, antes de que todo esto ocurriera, Mayra estaba así con cara de estúpida por Ian enamorada. Ujú. y nada más que Ian no le hacía caso. La cara que pongo cuando veo a mi crush. Ajá. Ajá, Y luego. no le hacía caso, de hecho ni Ujú. la pelaba, era así como, Ajá, sí, ujú. órale, La chido, ¿no? cara que pongo cuando veo a mi crush. Ujú. Y encontraron en su diario de ese tiempo de Mayra Ujú. que decía que le caía muy mal Ian, que no sabía cómo es que le podía gustar. Si era un güey que ella hacía todo por él, le llevaba el cafecito, esto y el otro güey pues no la pelaba, ¿no? Ujú. Hasta que pasó esta fiesta de Navidad, pues, se dieron su primer besito y dijeron papas, ¿no? Y bueno, Así pasa cuando sucede, diría mi amigo Suri. Saludos, Suri. Ujú. como dato curioso, de todo esto, de lo que se debe o no hacer en un primer date de pareja, o al menos lo que yo haría en un primer date de pareja, para Ujú. mí un date perfecto, llevó a Mayra al cine a ver una película sobre los juicios de Nuremberg. Ok.
Para mí sería una cita Súper perfecta. romántico, sí, sí. Para mí sí, sería no, una cita hombre. perfecta. Ajá, sí, claro. Bueno, también la incitó a leer el libro de Mein Kampf, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, la cual no lo voy a culpar, yo hubiera hecho lo mismo. Fyodor Dostoyevsky, muy san Dostoyevsky. Pero bueno, y algunas obras de El Marqués de Sade, ¿por qué no? Por eso dije, es un date perfecto. Sí, sí. Ajá. Y bueno, dicha influencia de Ian sobre Mayra fue sumamente evidente, haciendo que abandonara el catolicismo, dejó de creer en Dios. Por obvias razones. Ajá. Y esa chica que antes era noble y buena, ahora sentía aversión por negros y judíos. Se volvió misógina, ella sí fue misógina, se tiñó el cabello de rubio y empezó a vestirse como muchas mujeres alemanas de la época, como lo hacían en el nazismo, con ropa oscura, botas largas negras, con un cierto tacón alto, y pues básicamente también se empezó a sentir parte del, así es, del Tercer Reich, ¿no? Y bueno, la vida sexual de la pareja se basaba en fetichismos y en el Marqués de sadomasoquismo. Sade. Ajá, y en sadomasoquismo, ¿no? Okay. Algo que Ian impuso desde un principio, ¿no? Y que Mayra pues, adoptó sin ningún reparo, ¿no? Bueno, y cabe aclarar que ella no estuvo en El Diamante Sumiso, como lo estuvo nuestra querida Barbie de la historia pasada. Por si no saben de qué estoy hablando, pueden ir a escuchar el episodio, perdón, anterior de Ken y Barbie, para que sepan de qué estoy hablando. Porque, pues ella no estuvo en El Diamante Sumiso y entonces simplemente por querer tener un príncipe azul, aceptaba todo lo que el príncipe azul le decía, ¿no? Y bueno, qué cosas. Coinciden en algo con los Barbie y Ken asesino, que se grababan mientras tenían relaciones sexuales. Sí, otra vez. Ajá. Uno no aprende, ¿verdad? Yo no los culpo. Es una constante que ha seguido hasta la fecha. Si te has dado cuenta, es por eso que salen tantos videos y tantos. Uno no aprende. Viene en el consciente colectivo. Yo no los culpo porque si la computadora hablara, pero bueno. Al pasar el tiempo, los encuentros sexuales dejaron a Mayra en un segundo plano, ya que su participación se limitaba a únicamente introducirle una vela a Ian por el ano, mientras este se masturbaba. ¿Vieron la escena del lobo de Wall Street en la que le meten la vela y se la prenden? No creo que haya sido todavía esa película en esas fechas. No digo, o sea, que si han visto la película. Ya, es una referencia, perdón. Ajá. En fin, si no sabes quién es O.J. Simpson, pero bueno. No. Mayra estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de mantener su relación, igual que nuestra amiga Barbie, ¿no? Y bueno, después de un tiempo se fueron a vivir a la casa de la abuela de Mayra, pues donde había estado viviendo ella, ¿no? A las afueras de Manchester, donde para los vecinos la pareja parecía ser buenas personas, amables y encantadoras, ¿no? Y de hecho, Ian en algún tiempo se puso a hacer un pequeño jardincito, lo armó bien, bonito, todo. Mayra tenía un perrito que estaba muy bonito, también paseaban algunos perros, era una familia realmente encantadora, si lo vemos de esa manera. Además cuidaban a la abuela. Exactamente. Claro. ¿No? Y ambos tenían una cierta actividad recreativa favorita. Adivina cuál era. Matar gente. Aparte. No sé. Pasear por los páramos de Saddleworth. Ok. Iba a decir que le ofrecieran a la abuelita, pero no, esa es otra historia que ofrecieron a la hermana. A la hermana. Ok. Que servían como sesiones fotográficas improvisadas que usualmente terminaban Qué romántico. En sexo. Claro, o sea, qué más romántico que ir al páramo a tomarte fotos. Y hay fotos ahí en las que está Mayra posando, ¿no? O sea, como tipo fotos de las de Hitler, ¿no? De ese tiempo. Bueno, que finalmente eso es lo que antes se acostumbraba, ¿no? Y bueno, muchas veces también se acostumbra que te vas a tomar fotos con tu novio, no vas y demás. No vamos a culpar a nadie. En Instagram le toman fotos a la comida. Fin. Bueno. Yo le tomo fotos a los dientes de mi hijo. Y a la caca del perro. Pero bueno, sin embargo. Eso solamente fue porque estaba enfermito. Sin embargo, esto no saciaba a Brady. Y su mente seguía armando ideas locas de cometer el crimen perfecto para ponerse a prueba y validar su inteligencia. Claro.
De hecho, volvemos a lo mismo. Su primer punto había sido que quería leer, acaba de ver una película y quería robar un banco. Ahora había leído un libro en el que dos personas habían secuestrado a unas personas, un niño, me parece, sí, a un niño, y no los pudieron acusar de nada, sabiendo que ellos eran los culpables, pero no los pudieron acusar hasta que descubrieron que en su casa había ácido con el que habían disuelto al niño. Okay. Entonces, era como el crimen perfecto, ¿no? Y aquí en este caso dijo, bueno, pues si ella es mi esposa, sigue todo lo que yo le digo, hace todo lo que yo le digo, vamos a hacer el crimen perfecto, ¿no? Y bueno, el 12 de julio de 1963 decidieron asesinar por primera vez a Pauline Reed, de 16 años. Digo que fue su primera víctima porque... Ay, Ay, salud. Perdón. ¿Vieron? Me tapé con el... En fin. Tú muy bien. Ahora, Ajá. ¿por qué digo que fue su primera víctima? Porque no hay registro de que hayan hecho algo anteriormente. Esta es la primera víctima que se tiene registrada. Se podría pensar que hubo más, pero esta es la que quedó registrada como la primera, ¿ok? Y fue, en su modus operandi, fue interceptada por Mayra para pedirle ayuda para buscar un guante que había perdido en los páramos. Sin saber que Ian las iba a seguir en su moto, y al llegar a los páramos, Ian aparecía y indicaba que les iba a ayudar. Pasados unos minutos en lo que buscaban el guante en los páramos, Ian golpeaba y violaba a las mujeres. En este caso, pues le tocó a Pauline. Ian la agarró desprevenida, la golpeó y la violó. El problema es que no fue tan fácil como pensó. La chica no paraba de llorar y Brady tuvo que literalmente quitarse el cinturón y ahorcarla. Y luego degollarla. Cavaron una tumba y enterraron el cadáver para darse a la fuga. ¿Dónde? En los páramos. Pero como todo primer crimen, dejó a Brady un tanto insatisfecho, porque dijo, güey, algo me faltó. Claro, no hubo eso. Por un lado estaba satisfecho porque obtuvo lo que quiso y estaba excitado al final del día. Pero el problema fue que le costó mucho trabajo, ¿no? Poder someter a la chica, no dejaba de llorar y además tuvo que cortar el cuello 2 veces porque no pudo hacerlo la primera, ¿no? Y bueno, por tanto, en su mente rondaba la idea de que tenía que tener una víctima mucho menor y con menos fuerza y menos resistencia. O sea, alguien menor a 16 años. Claro. Y bueno, así fue como el 23 de noviembre de 1963, John Kilbride, de 12 años, Mayra volvió a aplicar el mismo engaño del guante. Pero el niño decía, no, es que tengo cosas que hacer, no puedo, ¿no? O sea, 12 años todavía como que tenía esta idea de sí y no, ¿no? Entonces Mayra le dijo, mira, te voy a dar tanto dinero, ¿no? Ayúdame, encuentra mi guante y te doy el varo. Y entonces el morro dijo, va, se arma. O sea, ahora no fue una niña, sino ahora fue un niño. Ahora fue un niño, ¿no? Y bueno, de la misma manera, Ian aplicaron la misma, se fueron a los páramos, Ian los venía siguiendo, le dijo, yo les ayudo, y cuando lo encontraron desprevenido, mocos, otra vez, ¿no? Lo golpeó, desnudó y violó, para luego intentar degollarlo con un cuchillo dentado, pero no lo logró. Así que finalmente lo ahorcó con una cuerda, cavaron la tumba y abandonaron el cuerpo. Y otra vez todo esto en los páramos. Los páramos. Ahora, después de esto, el 16 de junio de 1964, Kate Bennett, de 12 años, volvió a caer sobre las redes de Ian y Mayra. Volvieron a aplicar exactamente lo mismo. Y volvieron con el mismo MO, golpearlo, violarlo y ahorcarlo, ¿no? Y bueno, el cuarto crimen de la pareja significó un cambio brusco en su MO o modus operandi. Esta vez querían la excitación del riesgo y el asesinato en su propia casa. O sea, ya no nos paramos, ya en su casa. Querían vivir la experiencia de locales, ¿no? Por así decirlo. Leslie Ann Downey, de 10 años, aceptó la invitación de la pareja de comprarle un algodón de azúcar en un parque de diversiones para que la acompañara a casa.
ya que la vieron solita, la vieron ahí rondando en el parque Pues de es que es diversiones, lógico, si era mucho más fácil manipular a una niña o un niño con dulces o con cosas así porque se que... dieron cuenta que con los otros les costó un poco de trabajo, inclusive tuvieron que soltar dinero, ¿no? Para que el niño, o sea, bueno, soltar es un decir, porque pues, al final se lo volvieron a recuperar, ¿no? Ujú. Pero para que pudieran regresar con este placer, ¿no? Y bueno, ya en casa, Ian la inmovilizó y desnudó para hacer una sesión de fotos. Posteriormente la violó y la estranguló al ritmo de la canción de los Beatles, I Feel Fine. Después de leer esto, dejó de gustarme la canción de I Feel Fine. Pero bueno, No. Ujú. mientras Mayra registraba todo con una grabadora. O sea, siguen haciendo como el mismo también modo operandi que el Barbie que graban todos los asesinatos. O sea, piensen. Ajá. A la mañana siguiente llevaron el cuerpo a los páramos donde enterraron a poca profundidad el cuerpo. Y de hecho este video sí se logró rescatar, a pesar del tiempo que tiene toda esta historia. Sí existió, lo transcribieron todo, destruyeron la cinta, pues normal. Y Ujú. sí, la verdad está un poco crudo, sí lo leí todo, y sí está así medio heavy. Porque además la niña le pide a los dos que la regresen con su mamá, que tiene miedo, Ay, pobrecito. y le meten una madriza porque dicen que la nalguearon, la madrearon, todo. Pero bueno, en fin. Yo y mi literatura interesante, ¿verdad? Como diría mi tía Alice, ¿y dónde encuentras tanta cosa? Ya tú sabes, mami. Bueno, Pero y bueno, luego, para entonces la pareja empezó a estrechar relación con Maureen, su hermana, y su esposo David Smith. O sea, se empezaron como a llevar bien, empezaron con, mira la vida social, bla, bla, ¿no? Pero la vida social era algo a lo que Mayra no estaba acostumbrada. Recordemos que ella siempre estuvo alejada de todo contacto social, se alejó más con la depresión de la muerte de su amigo y demás, ¿no? Y se sintió un poco incómoda cuando Brady y su cuñado David empezaron a ser como muy buenos amigos, ¿no? Porque pues evidentemente empezó a sentir como celitos, ¿no? Al pasar los meses se convirtió en celos más fuertes, ya que Brady se obsesionó con la idea de incluir a Smith en los asesinatos. al cuñado. Así es. Dios mío. Ujú. ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno, Brady estaba convencido de que Smith era el complemento perfecto, ya que había sido condenado tiempo atrás por robo, allanamiento y lesiones. Lo que hacía pensar que pues, sería el complemento perfecto, güey, viene de la Ujú. cárcel, ¿verdad? Pero lo que no sabía el estúpido de Ian es que lo había metido a la cárcel, sí, pero él había sido muy morro cuando había pasado esto. O sea, digámoslo así, que lo había hecho pues por quedar bien, por caer Sí, bien ajá, por en un encajar. círculo, ¿no? Ujú. Nunca lo hizo realmente pues, porque fuera lo que le llamara, ¿no? Como él sí hizo y por eso salió huyendo de ahí. Ok, Exactamente. ok. El 6 de octubre de 1965, Brady quiso probar algo distinto, Ujú. entablando una conversación con Edward Evans, de 17 años, en la estación de trenes de Manchester, y lo invitó a su casa, donde lo inmovilizó y violó. Desgraciadamente, pensó que tenía la casa sola, por mucho tiempo. Pocas horas más tarde, Mayra llegó con David para beber. Le dijo, vamos a mi casa, güey, vamos a echar el drink, ¿no? Está mi esposo ahí, vamos a platicar, todo, ¿no? Y bueno, pasaba el tiempo y se empezaron a escuchar algunos gritos. David, el cuñado, corrió a Ujú. ver qué pasaba en uno de los cuartos y al abrir la puerta, vio a un chico tendido en el piso, sangrando, desnudo y desfigurado, con un Ian Brady enfrente, con un hacha en las manos, a punto de matar. En total, contadas y certificadas, Ujú. Evans recibió un total de 30 hachazos, para luego ser estrangulado con un cable y morir. O sea que sí lo permitió. Se quedó panicado. O sea, abrió la puerta y fue como de, güey, ¿qué está pasando, cabrón? O sea, nunca había visto esto en mi vida, ¿no? Y bueno, esta situación causó que David dijera las palabras, esto es todo. No more, ¿no? That's it. Y así finalizó la escena de pesadilla al ver que Mayra e Ian se mostraban satisfechos y de inmediato Brady le pidió ayuda para mover el cuerpo a David, le dijo, güey, ayúdame, ¿no?
no seas gacho. Y pues para poder limpiar el cuarto, porque pues cómo se iba a quedar todo Sangre, de lleno de sangre. sangre. Ajá. Y pues para las 3 de la mañana, David, ya con todo el alboroto y limpiando y haber visto la muerte, dijo, con permiso, tengo cosas que hacer en mi casa, creo que dejé los frijoles en la lumbre, y ahorita me estoy acordando. Salió de la casa y lo primero que hizo fue guacarear. Se fue caminando, volvió a guacarear, y así hasta que llegó a su casa. Después de eso le dijeron el guacaritas. Estoy casi seguro que le dijeron el guacaritas. Y bueno, llegó a su casa y le contó a la hermana de Mayra, ¿no? Le dijo, mira, pasó esto, yo lo vi, yo tuve que apoyarlos, no porque quisiera, sino Sí, no, porque pues, estaba porque en la chaqueta si me matan a mí, ¿no? estaba yo arriesgado a que me hicieran algo, ¿no? Entonces, pues bueno, hizo todo esto, fue a la policía, marcó, no le creyeron al principio porque dijeron, ¿cómo? Pues estos güeyes son, El clan ejemplo. Ajá. Y él dijo, pues mire, pasó así, 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 sé dónde los tienen, bla, bla, bla. Vayan a su casa, cáiganle, ¿no? Y bueno, Ian Brady y Myra Hindley fueron arrestados y acusados de asesinato tras la declaración de David Smith. 2 meses antes de este hecho, en el Reino Unido, se había suprimido la pena de muerte. No. Y la cadena perpetua, se convirtió en la máxima pena. Y de hecho, como un dato ahí, curioso, a la luz, mucha gente en Gran Bretaña hizo referéndums para que regresara la pena de muerte. Por ellos. Nada más para matarlos y chingarlos a ellos, ¿no? Pero, pues ya sabes, en Inglaterra dijeron no. No procede. No more, ¿no? Entonces, el 6 de mayo de 1966, ambos fueron condenados pues, a cadena perpetua, ¿no? De hecho, como dato curioso también, Morissette, el de The Smiths, el vocalista de The Smiths, bueno, ex vocalista de The Smiths, también estuvo dentro de estas manifestaciones. Varios cantantes de rock, de punk, de todo, estuvieron entrados en esta parte y pedían la pena de muerte. De hecho, apoyaron a la familia de las víctimas, les daban cierto apoyo, porque evidentemente entendieron que, pues, güey, la única forma en la que podían parar esto era matándolos, ¿no? Claro. Bueno, no resolverlo, pero pues sí equipararlo, ¿no? Sí, pues por lo que habían hecho. Y bueno, la evidencia que encontraron en todas las pertenencias. Los videos, claro. Fueron 9 fotografías de la primera niña, de Leslie Ann Downey, la que se llevaron de del parque de diversiones. Y la grabación de audio de 16 minutos de la misma, en la que escuchaban los gritos y ruegos de la niña al ser torturada y abusada por Brady. De hecho, las fotos también las vi. No están tan explícitas, porque son tomadas antes de que haya coito y todo. Pero la cara de las víctimas sí es de, güey, no mames, o sea, pobrecitos, ¿no? Pues niños al fin. Ajá. Y el nombre de John Kilbride escrito en un cuaderno, porque no habían encontrado nada de él, solamente el nombre. Y una foto de Mayra en la tumba, donde estaba el niño, o donde se cree que estaba el niño, también fueron pruebas decisivas, porque tenían fotos en los páramos, ¿te acuerdas? Pues las fotos eran donde estaban los cuerpos de sus víctimas. Regresaban, se tomaban la foto, tenían sexo ahí, apasionadamente, ¿te acuerdas cómo gritaba? Ahí todo, ¿no? Y bueno, Ian, te dejé sin palabras, ¿verdad? Ian admitió ser el causante del hachazo de Edward Evans. O sea, él dijo, sí, yo le puse el madrazo. Pero declaró que Mayra no tuvo nada que ver. O sea, que ella, nada que ver. Ella llegó, iba a echar el drink y pues fue como causal. Circunstancial. Hasta noviembre de 1986, 20 años más tarde, Ian no admitió ser culpable de las muertes de Pauline Reed y de Kate Bennett. O sea, él sigue insistiendo que él solamente había matado a Edward Evans porque, pues, porque lo habían cachado. E incluso más tarde, mucho tiempo más tarde, de hecho hasta le echó la culpa a David Smith. Y mucha gente de la prensa se empezó a dividir porque decían, no, es que también tuvo que haber estado él involucrado, porque si él estuvo en la casa y sabía y descuartizó y supo dónde estaban los cuerpos, él sabía a fuerza dónde estaban. Entonces lo quisieron embarrar también, pero como nunca hubo pruebas
no había fotos y en los audios Y además solamente se finalmente escuchaba. él fue y acusó, ¿no? Bueno, él fue a Él denunciar. sí lo metieron a la cárcel, pero muy poco tiempo, o sea, Sí, nada claro. más O sea, solamente cubrió por el encubrimiento precisamente el tiempo que por el tenía que... encubrimiento y el apoyo, porque Ujú. pues tuvo que mover el cuerpo y todo, ¿no? Pero bueno, Bien. se entendió el caso y lo sacaron, ¿no? Ujú. Ann West, la madre de Leslie Ann Downey, se vio obligada a ver las 9 fotografías de su hija Ay, desnuda, atada y violada, además de escuchar su voz en la famosa grabación para pobrecita. poder inculpar a Ian y a Mayra. Su dolor aumentó cuando Ian declaró que no se arrepentía de nada de lo que había hecho. Ay, pobrecita. Entonces, eso también se tomó como uno de los errores más grandes que pudo haber existido en la defensa de esta niña, Leslie Ann Downey, porque decían que le habían causado un trauma a la madre que no era necesario, ¿no? Claro, o sea, Simplemente con que hubiera visto las fotos, ¿no? Y hubiera comprobado que realmente ella era la niña que estaban buscando, ¿no? Y bueno, ahí acaba esta historia. no. Espérame, no me hagas. Ahí acaba la historia hasta que los meten a la cárcel. Ujú. Una vez en la cárcel, Mayra quiso aplicar la misma que nuestra Barbie y dijo, yo fui causa y motivo de la situación, ¿no? Ujú. Y le dijeron, bueno, te la compramos, pero Fue víctima de, ¿no? empezó a tener muchos problemas dentro de la cárcel, porque incluso se empezó a tener relaciones lésbicas con las mujeres en la cárcel. De hecho, dato curioso, enamoró a una de las custodios, Uh, tanto así que la sacaba a la calle a dar paseos, a comer, y terminaron cachándolas porque un fotógrafo tomó una foto y, oh, sorpresa, andaba era en la Mayra. calle. Y entonces corrieron a la mujer esta del reclusorio, la volvieron a cambiar de reclusorio a Mayra, siguió teniendo relaciones lésbicas, ¿no? Y como dato curioso, hasta enamoró a un conde. El conde estaba tan intrigado con lo que había pasado que un día Ujú. fue a entrevistarse con ella, ¿no? Y le dijo, mira, me interesa mucho tu caso, quiero saber qué fue lo que pasó, realmente quiero que me cuentes la historia, bla, 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 bla. Bueno, en fin, la historia larga te la hago corta. Tanto así que el conde casi pierde su fortuna Por por querer apoyar, salvarla. por apoyar el caso de Mayra Uh, y demostrar que era inocente, pagó abogados, pagó juicios, pagó todo. Y lo más increíble es que al final Mayra dijo que ya no amaba a Ian, Pues me llenó. que decidió que ya no lo quería. Y sin embargo, la otra historia, Ian, por otro lado de la historia, Ian, hasta la fecha, antes de su muerte, él seguía amando a Mayra. De hecho, él empezó como a retraerse mucho, empezó a volverse como un poquito más loquito de lo normal, se empezó a cortar, se empezó a hacer daño, lo llevaron iba a decir psiquiatra, pero no es psiquiatra, a un Psiquiatra. asilo, Ah, a un ok. psiquiátrico, un asilo psiquiátrico, y ahí pasó el resto de su condena. De hecho, el güey, desgraciadamente, él mismo se puso la soga al cuello porque en el psiquiátrico empezó, pues no estaba loco, realmente él estaba cuerdo, ¿no? Pero se lo llevaron por su seguridad, ¿no? Y empezaba a atacar a los presos, empezó a violarlos, pues a los enfermos mentales. Ujú. Los empezó a dominar, les empezaba a lavar el cerebro, los violaba, se divertía al final del día, ¿no? Y de hecho dicen que a uno lo violó con un palo de una escoba, de un trapeador. Entonces, detallitos, ¿no? Y Ay, ya hasta el final de los tiempos, él nunca quiso hablar, él nunca quiso declarar nada, él siempre decía que si lo había hecho, lo hizo, y se acabó. se acabó. Y que Mayra no había hecho nunca, jamás nada, él la defendió hasta el final, pensando que la otra lo iba a defender también a él, cosa que no pasó. Y él seguía ciegamente enamorado de Mayra hasta el final de sus días, en el que un párroco llegó, un párroco psicólogo, no sé cómo funciona eso, pero era un párroco psicólogo, y empezó a platicar con Ian, y le dijo, mira, yo sé que tú no quieres hablar con nadie, yo sé que no quieres dar declaraciones de nada. Se empezó a ganar su confianza y a tal grado que él decía que este padre era el único que él podría tener una conversación con Ian porque estaban a su mismo nivel intelectual, a pesar de que era religioso y a pesar Ajá.
el güey le sacó, no toda la sopa, pero sí le sacó mucho de la infancia, mucho de lo que se conoce de Ian, gracias a estas charlas que tenía. Wow. Y ya Mira al qué final, cosa. Ian se terminó suicidando, se tomó un chingo de pastillas, pelas, se murió. Pero de hecho el güey empezó a hacer huelgas porque decía que lo estaban maltratando dentro del psiquiátrico, que no le daban sus pastillas, lo típico, ¿no? Ya no quería comer y le dijeron, no vas a comer, lo amarraron y le pusieron una sonda para alimentarlo. Ya no quería orinar, no quería defecar, le pusieron una sonda para orinar y para defecar. Le dijeron, de aquí usted no se va hasta que pague todo lo que nos debe. Y así la historia. Ay, qué cosas. Pero, bueno, finalmente que lo único romántico, digamos, de esta parte es que él siguió amándola, ¿no? Sin importar nada. Él la amó y de hecho el párroco decía que, porque el párroco tuvo la oportunidad de entrevistar a los dos, pero cuando Mayra se enteró que estaba entrevistando a Ian, le pidió a su conde, ¿no? Que cortara toda relación con este güey, que no le permitían la entrada, para que nada más entrevistara a Ian. Y él dice que Ian sí se enamoró, que al principio él no quería formar una... Porque de hecho el párroco le preguntó que si alguna vez se había enamorado en su vida. Y recordemos que los psicópatas no se enamoran, no tienen este sentimiento, ¿no? Sí, no, Y como le que no. dijo, no sé qué es el enamoramiento, o sea, no sé qué es estar enamorado, pero sé que esto iba más allá de un solo te quiero. O sea, yo sé que esto iba más allá de que teníamos planes de casarnos, teníamos planes de tener hijos, teníamos planes de comprar una casa. O sea, no sé qué es el enamoramiento, no lo entiendo. Pero esto es lo que yo Pero siento para como... mí, eso era enamorarnos, ¿no? Oh, qué bonito. Y de hecho, Bueno, lo al único final, bonito de esta historia. y al final él dijo que la mujer perfecta siempre había sido Mayra, porque Mayra le complementaba todo lo que él pensó que nunca podría llegar a ser, ¿no? Digámoslo así, que él se justificaba diciendo que, bueno, gracias a Mayra él logró hacer lo que hizo, ¿no? No echándole la culpa, pero sí diciendo como de, güey, pues me impulsó a llegar a hacer lo que yo quería, ¿no? Sí, como pues a hacer real sus ¿cómo se dicen? Ay, se me fue la palabra, sus Sus fantasías. fantasías, ajá. Claro. Sí. Ay, qué historia. Bueno, digo, a diferencia de la otra, esta sí terminó un poco más romántica por una parte, pero por la otra no, y bueno. No, y de hecho la Mayra se volvió una joyita porque incluso andaba con Rosemary, es una de las asesinas más reconocidas en Inglaterra. Coincidieron en la cárcel, en la primera cárcel en la que estuvieron, y dice que tuvieron un romance. O sea, sí se volvió como una rockstar dentro de la cárcel y andaba con las Bueno, o sea, reclutas. finalmente necesitaba esa aprobación, ¿no? O sea, por lo que decías de que no la querían por su nariz aguileña y por las Pero, caderas y todo ese tipo de cosas. Ajá. se volvió sumamente dominante. Ahora. Pues sí, era obvio porque necesitaba esa aprobación, pero también yo ser la que domina, porque a mí me dominaron, claro. Y así la historia de amor de Ay, último 14 de febrero. sí, Pero la verdad, yo cuando lo leí, o sea, sí me identifiqué con Ian porque dije, bueno, lo entendí en esta parte de, bueno, prefiero mejor aislarme, ya vi que yo soy el problema, ¿no? Prefiero aislarme, prefiero ponerme a leer, verme a escuchar música, ver, cosas nazis, etcétera, ¿no? Y cuando encuentra a esta chica, pues se enamora realmente, aunque él no lo viera así o se entendería como que se enamoraron. Y él, por querer que ella fuera alguien perfecto, igual que él, pues le compartió sus cosas, le dijo, mira, léete esto, haz el otro. De hecho, tenían sexo a compartió veces. sus gustos, ¿no? Ajá, de hecho tenían sexo a veces y estaban escuchando las conferencias de Hitler, ¿no? Los gritos de Hitler y todo esto. Entonces era Qué como de, güey, romántico. estamos compartiendo bueno, mi deseo contigo, a ti no te molesta, me lo estás compartiendo. Pues qué padre, ¿no? O sea, la verdad yo sí lo entendí y dije, vale, pues está chido tener una relación así, ¿no? Pero digo, también hasta cierto punto ya llegó el de Braille y la otra como nunca le puso un límite, pues... Claro. ¿No? Ay, qué cosas. Pues con esta historia de amor, no De amor. amor, de amor, Sí. no amor, mucha sangre, terminamos nuestra temporada de Amores que Matan.
Esperamos que, o sea, nos hubiéramos podido extender un poco más, ¿verdad? Que nos hubiera gustado contarles más historias, pero pues el mes de febrero es muy corto. Entonces, esperamos que les hayan gustado tanto las definiciones que hicimos con nuestro querido Mario sobre psicópatas y sociópatas, sobre la historia del origen de San Valentín y estas increíbles y sangrientas historias de Ken y Barbie y de los asesinos de los páramos, para poder concluir con nuestra temporada de Amores que Matan. Coméntenos, digan qué les ha parecido, si quieren más temas sobre psicología, si quieren más temas sobre asesinos. Ya, como les había comentado a la mitad de este podcast, ya estamos en las Spotify. Plataformas de podcast, no sé si las más famosas, como Spotify, sí es famoso, este sí, pero las demás no lo sé. Estamos en Anchor, estamos en Breaker, estamos en Radio Public, en Google Podcast, entonces nos pueden buscar en todas esas plataformas o en la plataforma que ustedes deseen de podcast. Denle igual seguir, suscribirse, síganos. Porque ustedes lo pidieron, porque muchos nos dijeron, es que no lo pueden ver en YouTube, no lo pueden hacer en Spotify. Sí. Y pues ahí está. Ustedes pidan y se les dará, ya dijo el proverbio de la Biblia. Ustedes pidan y nosotros les damos. También quiero mandar saludos a nuestros fans destacados de estos meses de Facebook, a Ane Banderas, hermanita te amo, gracias, a Jair RM, a Jenny, mi amiga Jenny, también saludos, y un saludo muy, muy, muy especial a nuestro querido amigo Alberto Satara, espero que se diga así tu apellido, Alberto, vocalista de Cuntideva. Un saludo y un beso y un abrazo a la distancia. Gracias por esa enorme y padrísima plática que nos echamos en Messenger y gracias por tus magníficos saludos y créeme que estate al pendiente, va a haber muchas cosas especiales. Y espero que te hayan servido los libros, hermano. Sí, esperamos que te hayan servido las referencias. Gracias por ese apoyo grandísimo y gracias a nuestros fans destacados. Ya saben, si quieren saludos, escríbanos para que les mandemos saludos. Así es. Y pues eso es todo por nuestra parte en este podcast. Suscríbanse, denle like, compartan, porque gracias a a que ustedes comparten y a sus recomendaciones, nosotros podemos crecer en este podcast y hacer mucho más. Así es que ya estamos en más plataformas, esperemos que nos sigan compartiendo. Los queremos mucho y adiós, hasta la próxima.